Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el resumen y análisis de la etapa 3 del Saudi Tour 2023, segundo resumen del día y hasta el domingo tenemos todos los días dos resúmenes. Déjame abajo en los comentarios si te has visto los dos del día de hoy. Aquí el perfil de la etapa ligeramente montañosa, aunque no tenía grandes puertos, pero el final 700 metros rondando el 7%, aunque un poco más atrás los últimos 2 kilómetros eran muy duros. Se daba comienzo a la retransmisión, 80 kilómetros para el final y ahí veíamos a la fuga de la jornada que eran Yamamoto, Barak, Juaristi, Masoto y Alad Dulmunin, que no sé si lo he dicho bien, pero más o menos, y justo cuando comenzaba esa retransmisión veíamos el primer punto importante, que se estaban atacando en este momento porque íbamos a llegar al primer sprint intermedio mientras un burro pasaba por en medio de la carretera y al que veíamos con unas piernas espectaculares era Juaristi, muy superior a todos sus rivales y pese a los intentos y a los ataques pasaba en primer lugar con bastante autoridad, seguido del de la selección de Arabia Saudí y también de Barak. El croata, veíamos que tenían una pequeña ventaja que iba disminuyendo, llegaron a tener 7 minutos, pero estaba cayendo rápidamente. Movistar, Cofidis, el Jayco o el Bahrein, los veíamos también en esos primeros lugares, tirando y recortando esta ventaja, y cuando el viento sobre todo les daba en contra, se veía que la velocidad por detrás era muy baja. Veíamos a los líderes desde Dylan Groenewegen, segundo en el día de ayer, el que ganó ayer Milan con ese maillot de mejor joven, o también Walshade, que vestía ese maillot rojo de los puntos prestado, en este caso porque Dylan Groenewegen iba con el maillot verde. Ahí veíamos también una caída que se producía en el pelotón, muchas caídas de estas a las que se llaman caídas tontas, en este caso de Will Barta, que se iba al suelo pero se podía poner en pie rápidamente y le veíamos que le hacían las curas en una carrera donde hoy las cámaras han fallado bastante, y ahí veíamos la fuga con ese viento en contra, que había muy poca velocidad y que ya tampoco había mucha colaboración, y en cambio por detrás la sensación de velocidad era muy alta. Veíamos que había algunos problemas con unos bancos de arena que hacía que la carretera fuera algo más peligrosa, y veíamos esa precaución entre los ciclistas y esta mala colaboración, en parte porque no podían tampoco por las fuerzas, provocaba que hubiera ataques en la fuga, y esos ataques veíamos que, al igual que había sido anteriormente en el sprint intermedio, el más fuerte era Juaristi, que arrancaba y se iba en solitario, también buscando ese sprint intermedio que estaba sobre el kilómetro 35, así que arrancaba y se iba mientras iban cogiendo a los integrantes de la fuga, y también trabajo del Movistar en esa parte final donde Juaristi conseguía llegar al sprint intermedio, que tenía bonificaciones, y ya veíamos por detrás a Guerreiro, que se ve que va por la general, el ciclista del Movistar, que cogía esos 2 segundos de bonificación, y del UAE Schneider cogía el segundo que sobraba, así que ojo con esos segundos, veremos si son importantes. Cogían a Juaristi en el pelotón, también nos ponían esa clasificación y esos segundos de ese sprint intermedio. Había otro sprint intermedio a 6 kilómetros del final, pero en este caso no tenía segundos de bonificación, sino solo puntos. También otro pinchazo, en este caso de Nob. Los pinchazos que no han sido tan habituales como en la etapa 1, que había un asfalto muy malo, pero siempre hay algunos y los veíamos en este momento. Mal momento para pinchar, seguía habiendo mucho viento, también problemas mecánicos para Blikra, el ciclista del 1X, también le hacían esa reparación, y mucha tensión, sobre todo cada vez que había un cambio de carretera, había viento lateral, y en este cambio de carretera se veía sobre todo en la velocidad, que pasaba de ir a 50 a aproximadamente 30-35 km por hora, viento en contra para la parte final, y otra vez Juaristi, pese a haber estado en la fuga en todo momento, pasaba por el sprint intermedio a 6 km del final para intentar luchar esa clasificación del ciclista más activo de este Saudi Tour, y llegábamos a la parte final, que ahí lo veis como iba picando para arriba, y también una de las imágenes graciosas del día, a Gibbons dándole patadas al cambio. El mecánico salía con una rueda creyendo que había pinchado, pero lo que quería era cambiar de bici, se enfadaba, y cuando se daba cuenta que la cámara le estaba grabando pedía perdón por haber perdido los nervios, aunque se entiende que daban solo 2,5 kilómetros para el final. Llegábamos a las últimas rampas y atacaba a Ackermann, el sprinter del UAE, después de sus malas piernas en días anteriores, pero brutal cómo estaba Estibar, que arrancaba, y también veíamos por detrás a Santiago Buitrago, que el año pasado ganó en una meta muy parecida a esta, aunque algo más dura. Ahí veíamos esas rampas que llegaban al 13%, eran subidas y planos constantes. Cuando llegábamos al último kilómetro, también veíamos que se quedaba por detrás Walshade, que no iba a poder sprintar en el día de hoy. Último kilómetro y Buitrago cogía a Estibar, pero no pasaba al relevo, y por detrás se conseguían acercar y se formaban
formaba un grupo bastante reducido y que iban a disputar el sprint final. Veíamos a los 1X disputando ese lanzamiento a los Cofidis y también se quedaba el líder Dylan Groenewegen, y cuando llegábamos a los metros finales el 1X haciendo el lanzamiento para Warrenhold y veíamos que el que lanzaba desde lejísimos, al igual que en el día de ayer, 250 metros para el final, era el maillot blanco Milan, pero no le daba para ganar a Warrenhold, que adelantaba en la parte final y conseguía la victoria primera de la temporada para el 1X. Alegría también por este equipo que está en todas las carreras siendo muy combativo, y además ahora lo vais a ver en la toma aérea, ganando con mucha autoridad Dylan Groenewegen, que llegaba a más de un minuto e iba a perder el liderato de la clasificación general, y Milan, ahí lo veis, el maillot blanco, que intentó desde lejos al igual que ayer, pero hoy picaba para arriba. Y gran victoria de Warrenhold, el ciclista del 1X, que lo veíamos celebrando con rabia y pudiendo subir a este podio, recibiendo ese premio de la victoria de etapa. Aquí el top 10 por si queréis parar el vídeo y verlo con más tranquilidad. La clasificación general, nuevo cambio de líder, en este caso para Milan, con esas bonificaciones que también ha conseguido en el día de hoy, y volvía a subir Milan para recoger el maillot rojo de la clasificación de los puntos, empatado con Groenewegen. Groenewegen lo vestirá a partir de mañana. Era Hansen el que se llevaba el maillot azul de ciclista más activo, aunque Juaristi se queda a solo un punto, y el maillot de mejor joven también en este caso para Milan. Aquí os dejo la clasificación. Ojo a la etapa de mañana, etapa reina con ese final, 3 kilómetros, rondando el 12% de pendiente media, y aparte arriba hay bonificaciones para el primero que pase, aunque el final pega mucho el viento en lo alto de esa meseta. Y nueva etapa para los sprinters en la última etapa, la etapa 5 del Saudi Tour 2023. Dejadme abajo vuestro favorito para ganar la etapa de mañana. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.